Siéntese, amado hermano, Dios le bendiga. Vamos a editar la palabra. Vamos a proseguir el mensaje del domingo anterior para que podamos tener una mayor comprensión de lo que nosotros estuvimos meditando. A manera de introducción, permítame recordarle que estuvimos hablando hace unos 15 días acerca de las tendencias pecaminosas que todo ser humano posee y tendencias con las cuales toda persona viene a esta tierra. El domingo pasado estuvimos hablando de las crisis y es porque el hecho de que tener esas tendencias pecaminosas en nuestro cuerpo causa una crisis, y esa crisis es diaria. Recuerden ustedes que yo les hablaba y les decía que vivimos en una lucha, en una batalla, dice Pablo, entre la carne y el espíritu. Y usaba este aparatito mío en el cual yo le mostraba a ustedes que como seres humanos nosotros aquí estamos en la carne y tenemos dos opciones: o vivir conforme a la carne, aquí nosotros ya como cristianos conforme a la carne o conforme al espíritu. Nosotros somos alma, recuerden ustedes, y entonces el espíritu nos guía o nos guía la carne. El poder de la carne nos vence o nos vence el poder del espíritu, y entonces vamos a andar o conforme a la carne o conforme al espíritu. Esa crisis nos la vamos a llevar hasta el cementerio. Ahí se van a quedar todas nuestras vanidades, y aunque nosotros vivimos en el espíritu, siempre hay tendencia hacia el pecado, hacia la carnalidad, hacia el mal. Bien, pero Dios tiene un propósito con usted y conmigo en esta tierra. Dios no quiere que usted simplemente venga a Dios y sea perdonado. Si ese fuera el fin último, en cuanto usted es perdonado de sus pecados, Dios se lo llevaría al reino de los cielos, porque ya no tiene nada más que hacer aquí. Pero no, eso no es así. Dios tiene un propósito con usted y tiene un propósito conmigo. Y Dios tiene que prepararnos a nosotros conforme a ese propósito. En otras palabras, usted tiene una misión que hacer aquí y yo tengo otra misión que hacer aquí. Nuestra misión absoluta y total es la de ser discípulos y hacer discípulos, pero en medio de todo eso tenemos que ganar ciertas batallas y prepararnos para ganar esas batallas. Ya, usted se entrega a Cristo, viene a Cristo, y usted necesita comprender que necesita enfrentar ciertas cosas que son parte de su vida desde su niñez. A eso nosotros le llamamos muchas veces traumas, ya, cargas emocionales, cargas afectivas, cargas mentales, ya, que nosotros cargamos realmente. Dios viene y perdona nuestros pecados. Dios viene y perdona nuestros hechos. Pero todos los hábitos mentales, todas las debilidades, todos los defectos, todas aquellas cosas y formas de vida conforme al pecado, esas formas de vida conforme al pecado y conforme a la carne, están ahí grabadas en el alma. Y de esas Dios no tiene que perdonarnos, tiene que liberarnos. Dios no solamente mandó a su Hijo a que nosotros fuéramos perdonados, sino que fuéramos liberados. Todos nacemos en hogares que tienen 1 y 1000 problemas, 1 y 1000 situaciones difíciles de crisis y de obstáculos, diferencias y cosas que no nos edifican, sino que nos afectan de una manera negativa. Entonces, vamos a seguir con el repaso, y quiero que usted entienda, yo no estoy hablando de usted, estoy hablando de todos, no estoy hablando de nadie especialmente. Yo les hablaba a ustedes de que Gedeón, para poder ir a ganar la batalla, de liberar a Israel del pecado y de también de estar bajo el yugo de los madianitas, ¿ya?
Gedeón tuvo que enfrentar sus crisis religiosas. Gedeón era una persona totalmente religiosa. Él era religioso, su papá era religioso. Ellos parece que eran los líderes religiosos de ese lugar. Ellos eran los que tenían, si usted lee todo el capítulo 6 y 7, a su cargo el ídolo llamado Baal. Ahora, a él le habían contado de la historia de Dios, de lo que es cosas que Dios había hecho con ellos, sacándolos de Egipto y liberándolos de la opresión del faraón. Y vea usted que esta es la cosa que sucede con las personas que viven todavía con ese manto religioso. ¿Ya? La religión, ¿sabe?, no centra a Dios, sino que centra al hombre. ¿Ya? Y eso no debe ser así. Mire a usted que Gedeón, cuando Dios se le acerca, el ángel de Jehová se le acerca, verso 12, capítulo 6 de Jueces, y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Ya? Él tiene una sensación de desamparo y realmente, en cierta manera y en muchas maneras, él tenía razón, porque Dios los había entregado a las madianitas porque ellos tenían sus problemas, sus pecados. ¿Ya? Dios trata el pecado del hombre permitiendo que las crisis lo embarguen, lo inunden, lo abracen. ¿Ya? Y cuando el hombre religioso, la mujer religiosa, cuando está en crisis y en problemas, lo primero que hace es tomar un papel de víctima. Oh, yo soy tan bueno. O yo no sé por qué no le pasa a doña Carlota si ella es tan mala. Yo soy medio mala, pero ella es muy mala, pero a ella no le pasa y a mí me pasa. Y comenzamos a hacernos víctimas y comenzamos a culpar a Dios de nuestras crisis. ¿Ya? Él está culpando a Dios. Dios, tú nos has abandonado. Tú eres el causante de estas crisis. Él no está pensando por qué razón este problema, por qué razón este mal que estoy sufriendo. ¿Por qué? Porque siempre el hombre es el centro, él se hace el centro de la vida. Y Dios quiere que el hombre vea que Dios es el centro. Cuando yo me pregunto, ¿por qué estoy pasando estas circunstancias adversas? Necesito una respuesta, y esa respuesta yo la tengo cuando tengo un encuentro personal con Dios. Toda persona soluciona su crisis religiosa con un encuentro personal con Dios, y Dios se lo da a él. Imagínense, ellos habían pecado y Dios permite que el pecado de ellos, ya, Dios permite que los madianitas, ellos caigan bajo el poder de los madianitas, y los madianitas comienzan a oprimirlos de tal manera que todo lo que sembraban se lo robaban. Todo lo que sembraban se lo arrebataban, sean animales o siembros. Y hermanos, yo les decía la semana pasada, tus crisis, tus problemas, tus adversidades, esos tropiezos, esa falta de triunfo y éxito que tú le llamas, son cosas que Dios permite que te sucedan para que, como un taladro, taladre el corazón de piedra que tienes y pueda Dios sacar lo mejor que hay en tu corazón como en mi corazón. La Biblia dice que el corazón del hombre pecador es un corazón de piedra. ¿Ya? Y es tan duro que Dios permite que sea la adversidad, ¿ya?, el obstáculo, el fracaso que venga al hombre para que el hombre vuelva su mirada a Dios. Pero Gedeón, te digo, como tú y yo,
no puede ir a pelear esa batalla si antes no lucha esa batalla y la gana. No podemos ir a hablar de un encuentro con Dios si yo no lo he tenido. Yo no puedo hablar de Jesucristo si Jesucristo no es el Señor de mi vida. ¿Ya? No es un asunto, hermanos, sino de práctica. No es de palabra, es práctica. Y Gedeón tenía que enfrentar la situación y Dios lo enfrenta a él. Gedeón adoraba a Baal y es el ángel de Jehová quien se le aparece y tiene, si usted más adelante vamos a estar llevando esta serie de mensajes, se va a dar cuenta que Dios hace que él destruya a Baal. ¿Ya? Usted tiene que destruir sus conceptos religiosos. Usted tiene que destruir su situación heredada de sus padres en cuanto a la religiosidad. Porque si no, usted no va a poder seguir luchando las batallas a la cual Dios le ha llamado. Y la batalla es ser discípulo y hacer discípulos. Esa es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Número 2, Gedeón tenía una crisis de falta de valores. Lo estuvimos hablando también bastante de esto. Dios lo llama a él conociendo quién él era. Dice en el verso 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y ve el verso 14, él respondiendo le dice, Dios le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él le responde y le dice: Señor, ¿con qué voy a salvar yo a Israel? Y Dios ya le había dicho: con esta tu fuerza vas a salvar. Y él le pregunta: ¿con qué salvaré yo a Israel? Es aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, le dio la respuesta correcta. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Yo no sé si usted tiene crisis de valores. Yo no sé cuánto usted se cree que vale. Si usted cree que usted vale por lo que tiene, usted tiene una gran crisis que no ha enfrentado. Si usted se cree un don nadie porque no tiene, dice nada, también tiene una gran crisis. La crisis de valores proviene cuando una persona no tiene una relación intencionada y profunda con Dios. No valemos, nuestros valores provienen de Dios. Él nos creó, Él es nuestro Dios. Es el ángel de Jehová que se le aparece a él y le dice: Jehová está contigo. Y le dice: varón esforzado, valiente. Y le dice: con tu fuerza, con esta tu fuerza tú lo vas a hacer. Pero él: mi fuerza no vale nada. Pobre de mí, yo no valgo nada. Yo no valgo nada. Yo no puedo, nunca lo he hecho, me da vergüenza. Es falta de valores. Así de sencillo. Usted no necesita un psicólogo para que le diga esas cosas y pagar 1,000 pesos. Ahí están en la Biblia. Nuestra riqueza está en Cristo. Todo lo que somos está en Cristo. Pero usted lo está escuchando y no sé si usted se lo encarna realmente. Con esta tu fuerza lo vas a hacer. Jehová está contigo. Somos los más pobres. Somos los más pobres. O sea, los pobres nos dicen pobrecito, como yo le decía a usted hace meses atrás. Y Dios usted sabe que usted no puede ser un verdadero discípulo y no puede discipular a otros si usted no entiende que necesita superar su crisis de valores. Todo lo que somos, lo somos en Cristo Jesús. No depende, hermano, de nuestras crisis familiares, sociales, materiales, religiosas y espirituales. El remedio para nuestra crisis de valores es una relación profunda, intencionada, personalizada con Dios. Yo sé que Dios está conmigo. Alabado sea el Señor. Recuerda lo que dijo Gabriel, que ellos, los israelitas, ponían la mirada en los gigantes, pero solo Gedeón y Josué pusieron la mirada en Dios. Una persona
que supera su crisis de valores es porque tiene puesta la mirada en Dios. ¿Ah? Lo demás, créalo, es religiosidad evangélica. No tenemos por qué vivir, sinceramente, en una situación de esto. Y mira, hermano, aquí en la Biblia nosotros encontramos que Dios dice que somos especial tesoro para Él. Que quien te toca a ti es como que estuviera tocando a la niña de sus ojos. ¿Sabe usted lo que es la niña de sus ojos? ¿Ah? La Biblia contiene grandes promesas para nosotros. ¿Cuánto vales tú que tú has tenido el privilegio de escuchar el llamado de Dios para que le sirvas? Dios no llama a basura para que le sirvan. Tú eres basura, dime. Entonces, ¿cómo es que Dios te llamó a ti? Dios no llama a basuras. Dios llama a su creación, porque para eso creó a su creación, para que le sirva, le honre y le glorifique a Él. Alabado sea el Señor. El problema es que la gente está buscando sus valores en las cosas materiales, en el hedonismo, en cuanto disfruta, cuánto come, que come. Por favor, por favor. Hay personas que se crían con su papá y su mamá y tienen crisis de valores porque lo maltrataron los padres. Y quienes se criaron huérfanos también tienen crisis de valores porque no se criaron con sus padres. ¿Cuál es el remedio? Que tuvieran su papá y su mamá, aquellos que son huérfanos. ¿Cuál es el remedio? Que aquellos que tuvieron su papá y su mamá que lo maltrataron no los haya tenido. La solución es Cristo Jesús para ambas parejas. Valemos no por lo que nos hayan dicho nuestros padres o nos hayan hecho sufrir nuestros padres. No es por eso que valemos. Tú no vales por el maltrato o buen trato que te da tu esposo. Tú vales por lo que eres en Cristo Jesús. Tú no eres lo que vales por lo que el buen trato o maltrato que te da tu esposa. Tú vales por lo que eres en Cristo Jesús. Yo estaré contigo. ¿Y sabes qué? Lo vas a derrotar. Alabado sea el Señor. Son promesas de Dios. Ya ganamos. Yo sé que la voy a ganar. ¿De qué me atemorizo entonces? ¿Por qué voy a andar todo allí derrotado en cierta manera? Yo estaré contigo. No importa si tú vienes de una crisis familiar, vienes de una crisis social. No, hermano, una crisis si no se soluciona, o un complejo, como le llaman los psicólogos, ya sea religiosa o de valores, nos lleva a otras crisis. Y otra vez le digo, usted para poder servirle a Dios necesita ya enfrentar esa crisis religiosa y esa crisis de valores. Note que Jehová vino a él. ¿Sabe, hermano? Esto no lo tengo en mensaje, pero se lo voy a decir ahorita que el Espíritu de Dios me lo está poniendo. Una de las doctrinas fundamentales del pueblo de Dios y de los discípulos de Dios es que son gente que ora. Dice la Biblia que los que se convirtieron perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y si usted lee que una de las cosas que hacían eran oraban. ¿Y cuánto encuentro con Dios tenemos cuando oramos a Dios? ¿Ya? Necesitamos descubrir esto, darte cuenta. Descubre tú tus valores en tu encuentro que buscas intencionadamente con Dios. Encuéntralo en eso y te vas a dar cuenta que Dios está allí contigo. Sus promesas. Somos algo especial para Dios. Yo sé que soy algo especial para Dios. Yo sé que soy algo especial para Dios. Ahora tenemos otra cosa aquí, otra crisis. Crisis de identidad. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Si has llevado el primer nivel, ya te habrán ayudado en algunas cosas de eso. ¿Quién eres tú? Gedeón significa
talador, destructor, demoledor. Pero él se sentía demolido, destruido y talado. ¿Cómo te sientes tú? Es increíble, hermano. Gedeón. En otras palabras, talador, destructor, demoledor. Imagínese usted que usted vea a un boxeador que viene y dice: ahí viene el destructor, ahí viene el talador, ahí viene el destruidor, el demoledor. Y usted se lo encuentra cuando va a subir al ring. ¿Y cómo te sientes, campeón? Talado, demolido, derrotado. ¿Qué batalla va a pelear? Y esas son sensaciones que muchas veces vienen a nuestra vida. ¿Y saben por qué? Porque no estamos creyendo como deberíamos de creer. No estamos confiando como deberíamos de tener confianza. No tenemos la esperanza que debemos de tener. Claro que sí. Mire el verso 13. Gedeón le respondió: Señor, mire que no tenía ni confianza, ni esperanza, ni tampoco creencia en Dios. Si, Señor, Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha entonces sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han sacado? ¿Dónde está que nos sacó de Egipto? ¿Por qué nos ha desamparado? Él ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Qué identidad tenía ese hombre? Ninguna. No tenía conciencia de que Dios estaba cerca de él. Había perdido su identidad, quiere decir que había perdido su conciencia de su relación con Dios. La verdadera identidad nuestra está en Dios. Usted ve cómo las personas se identifican con los futbolistas o beisbolistas y usan sus camisetas, porque ellos los aclaman a ellos, tienen idea: yo quisiera ser como ese. Usted nunca va a ver a una persona que se ponga una camisa de un derrotado, nunca, ni la camisa de un criminal. Él se identifica con lo que considera algo de mucho estima, valor y todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Gedeón? Gedeón había perdido su verdadera identidad. Mi hija Raquel estaba contando hoy en un taller que teníamos de un señor que oramos el domingo pasado. A este señor los médicos decían que entraba a la sala de operación pero que no salía. Los médicos posiblemente decían que ni siquiera iban a abrirlo. Estamos hablando de una operación de corazón abierto de una persona ya de edad. Este señor, los médicos decían que él iba a morir cuando le fuera introducido la anestesia. En anestesia se queda. Los médicos, que muchos de ellos creen más en la ciencia que en Dios mismo, le dijeron a él: Señor, cuando ya ahora está restaurado después de pasar una crisis, que el que esté vivo es un milagro de Dios. Pero nótelo, ellos están diciendo: vives porque es un milagro de Dios. Están identificando la vida de él con Dios. La razón de que vive es Dios. ¿Te das cuenta? Muy bien, ese moribundo eres tú. Ese moribundo soy yo. Yo vivo porque Dios es mi Dios. Ahí está mi identidad. Yo vivo porque Él vive. Amén. Cáptalo. Y nuestra identidad está en Él. ¿Sabes cuándo la persona pierde su identidad? Cuando pierde la conciencia de que le pertenece a Dios. Cuando quiere vivir independiente. Cuando pierde e ignora el propósito de Dios. El propósito de Dios contiene nuestra identidad.
Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Lo que está diciendo es, establezcan la identidad divina en esa persona. Somos discípulos de Cristo. Amén. No de María, no del niño de Atocha. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. Y claro, cuando tú no tienes conciencia de esa identidad, cuando no tienes conciencia de ese propósito, quieres vivir sin autoridad. Ese es el gran problema. Queremos vivir sin autoridad. ¿Sabes qué? Si tú no vives bajo la autoridad de Dios, pierdes tu identidad. Respetemos la autoridad de Dios. Respetemos este libro. Vivamos conforme a este libro. Y vamos a encontrar los tesoros que Dios tiene establecidos para nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí está. ¿Ellos a quién adoraban? A Baal. Habían perdido la conciencia histórica de su relación con Dios. Dios había liberado a sus antepasados de Egipto, pero ellos adoraban a Baal. Habían perdido su identidad. Habían perdido su razón de ser. ¿Y qué sucede? Entonces, cuando viene la adversidad, vienen miedos. ¿Recuerdas cuando Adán rompió su identidad con Dios? Lo primero que experimentó fue miedo. Miedo. Y después del miedo viene angustia. El miedo causa angustia y la angustia causa una depresión. Hoy la gente vive en depresión. Más de 6 millones de toneladas de anfetaminas se venden solo en los Estados Unidos. Creo que son 65 millones de toneladas de anfetamina, metanfetamina que se venden en los Estados Unidos para sobrevivir en contra de la depresión de las personas. Ya de hecho los niños nacen deprimidos. ¿Por qué? Porque las madres están deprimidas. Y cuando están deprimidas y están embarazadas, toda su depresión se la transfieren al niño. Es horrible esto, hermano. ¿Y sabes qué es lo peor? Él lo mismo lo dice. Dios nos ha desamparado. Dios nos ha abandonado. ¿Dónde está Dios? ¿Sabes cuál es la cura para la pérdida de la identidad? De que Dios nos acepta tal como somos. Sí. Dios nos acepta tal como somos. ¿Sabes cuando tú no le ayudas a tu hijo o a tu hija para tener su identidad? Cuando nosotros estamos contentos. Negrita de mi vida, tráeme por favor la escoba. Pero cuando estamos airados, con razón o sin razón, negra, apúrate, tráeme la escoba, no sirves para nada. Ese es martillazo a la pérdida de identidad. ¿Sabes cuándo? Cuando no abrazamos, cuando no acariciamos, le estamos robando la verdadera identidad a nuestros hijos. Cuando no le explicamos que ese sol es una bendición de Dios. Cuando no le explicamos que la lluvia es de Dios. Cosas sencillas. Nuestras palabras tienen un poder brutal. Mire cómo Él enfrenta, ojalá tú estés decidida y decidido a enfrentar tu crisis de identidad. Y nota cómo Él lo hace. Mira el verso 17. Le dice, yo te ruego
que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal. ¿No te parece ridículo eso? De que tú has hablado conmigo. Si tú eres un representante de Dios, permíteme hacer algo. Él está diciendo, cuando le dice, si he hallado gracia delante de ti, recuerde, gracia es amor, gracia es buena voluntad, gracia es ser aceptado. Le dice, si yo soy aceptado por ti, si tú realmente me amas, si tú realmente me aprecias, si tú lo que dices es verdad, quiero que me des señal de que he hablado contigo. Y mire que no pide, sino que da. Ese es uno de tus crisis, que tú quieres que Dios te dé antes de dar. ¿Sabe qué? Dale a Dios lo que tú crees que eres, por muy bajo que sea, y vas a enfrentar tu problema de crisis. Note que había hambre, habían problemas, había escasez, se le robaban todo. Y él le dice, te ruego, verso 18, que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y el ángel le respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. ¡Wow! Oiga esto. Perla, hija, tengo que irme al trabajo, pero a las 5 quiero que estés lista, porque te voy a llevar a pasear. Día lunes. Pero el papá llega hasta las 10 de la noche y ya la niña se durmió. ¿Y sabe cómo se durmió esa niña? Me dijo, yo, Perla, a mí me dijo mi papá que venía por mí a tal hora para irme a pasear. En este día tan especial para mí, yo creo que a mi papá no le importa. Le hacemos promesas a los hijos y no se las cumplimos. Y les partimos el alma, hermano. Por eso él le dice, ay, espérame, si yo te agrado, si tú me aceptas, a ver, hagamos esto. Déjame prepararte allí una buena cochinita, pero espérame. Y él le dice, anda, yo te espero. Una cochinita no se hace en media hora, hermano. Nótelo. ¿Qué fue a él a preparar? Espéreme, dice. Entonces él fue y preparó un cabrito. ¡Wow! ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas hace un cabrito? 4 horas, 5 horas, muy bien, 5 horas. Ahí estuvo el ángel esperando. Ahí estuvo el ángel esperando. Él quiso, él dijo, si yo preparo algo y me espera, quiere decir que soy acepto hacia él. Esa es la señal. Esa es la señal. Yo te digo esto, hermano mío. Tienes que entender que Dios tiene gracia para ti. Pero tú lo puedes tener aquí, pero no aquí. Y necesitas una señal de Él. Y Él va y se ofrece. Ofrécele algo tú a Dios y verás si no lo agarra. Y tú puedes decir, pastor, ¿y qué le puedo ofrecer a Dios? No sé, ese es asunto tuyo muy personal. Lo que sí te aseguro es esto, que vas a sentir el fuego de Dios en tu vida como una demostración que Él te acepta. Sea la basura de tu pecado, sea la basura de tu carnalidad, Dios la quema con el poder de su Espíritu Santo, porque te quiere hacer santo. Sea tu dolor, tu tristeza, tu falta de perdón, tu enojo con Dios, Dios te lo quema, demostrándote que tú eres importante para Él. Y esa es una señal de que Él te abraza. Al final de cuentas, fíjate qué es lo que Él hace. Él, entonces, ¿dónde nota lo que pasa aquí? Él prepara todo
Y dice que vino a él y entonces el ángel le dijo, verso 20, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre la peña y vierte el caldo, y él lo hizo. Qué obediente fue. Oye, preparé para que lo comieras, pero le dice, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo. Ahí están, hermanos, son verdades concretas, pero que enseñan verdades espirituales. Tú lo que tienes que ofrecerle a Cristo, a Dios, es en el nombre de Cristo. La peña es Cristo. Allí tenemos un simbolismo de la peña de Cristo. Lo que tú traes es en Cristo. Y mira qué pasa, 21. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo, eso es señal de autoridad. Señal de autoridad es el báculo que tenía en su mano. Tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. ¿Y qué pasó? Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel desapareció de la vista. Entonces él, viendo esto, ahora ya no tiene problema de identidad, sino que tiene terror, porque dice, ay Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, que no morirás. Óigame, es bueno que analice usted eso en su casa y se quiebre un poquito, razone un poquito la Biblia. El ángel dice que tocó la carne. El ángel toca la carne y todo, y de la peña no bajó fuego, sino de la peña, ¡pum! Lo que tú traigas a Cristo va a ser quemado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Cristo es la peña. Cristo es la peña donde tenemos que traer nuestras crisis, y allí Él lo va a quemar todo. Bendito sea el nombre de Dios. Y es interesante, hermano, que él ahora teme y dice, voy a morir. Voy a morir. Ah, hermano mío, yo no sé, pero la fe es para todas las personas, por mil pecadores que sean. La verdad de las cosas es que tienes que entender que este tipo de cosas y experiencias se realizan en un encuentro personal, te digo, continuo, en donde tú experimentas que Dios te ama. Eso no es algo que yo te diga. Cuando tú te ofreces totalmente, Dios responde de manera total. Yo recuerdo que cuando yo vine a Cristo, yo estaba desesperado. Yo recuerdo que cuando vine a Él, vine drogado y me quitó el efecto de la droga. En el altar me quitó el efecto de la droga. Sí, mi experiencia a mí me dice que esto es una cosa real. Yo tengo que persistir, y tú no te imaginas cómo yo lloraba en la calle muchas veces. Lloraba literalmente. Yo envolvía la marihuana en hojas de la Biblia y yo lloraba y le decía, Dios, quiero conocerte. Si estoy pecando, imagínense qué ignorante era yo. Si estoy pecando, perdóname. Me voy a fumar esto, pero ya no sé si es pecado, si te ofendo o no te ofendo. Y yo lloraba, yo quiero, Señor, no soporto esto. Ya pensaba en el suicidio, de hecho lo intenté. Dios conoce los corazones. El ángel tuvo que esperarle. Yo te aseguro que Dios te está esperando y no tiene cerrados los brazos, los tiene abiertos. Él quiere acariciarte. Yo sentí en el altar que Dios tocaba mi afro, me lo tocaba así, como que le gustaba mi afro, y que me abrazaba cuando andaba apestoso a pura marihuana. Porque Dios es un Dios de gracia, de buena voluntad, pero hay que creerle, mi hermano. De veras, el diablo hace basura. Eso es lo que nos destruye y nos hace sentir basura. Pero no, nuestra identidad, recuérdalo bien, está en Cristo. Aunque yo
lo escupa, aunque yo lo pisotee, aunque yo lo doble, estos 50 pesos no pierden su valor. Y eso es lo que hace el diablo: te escupe, te dobla, te arruga, te pisotea, y Dios dice: yo te compongo, yo te plancho. Para mí sigues valiendo lo mismo, Alberto. Pero tú, que te llamas Ramiro, ¿por qué le dijiste a la Tere: Tere, te amo, sueño contigo, eres mi adoración, eres la única mujer de mi vida? No, Ramiro, ándate por otro lado, a mí me caes mal. Te olvidas hasta de Cristo, te dejas la iglesia, dejas el templo. Pues, mira, esto es ilusorio. Lo real es Cristo Jesús. Amén. Cristo nunca te va a rechazar, nunca te va a despreciar. Amén. Tu identidad está en Cristo Jesús, en la experiencia de ser aceptado por Él. Mira, hombre, a tu esposa, a tus hijas, a tus hijos, que hayan gestos, y no tal vez así, pero atención, dar, escuchar, tener en cuenta. Eso es bien importante. Y dile, en vez de decirle negrito, dile algo diferente, como nosotros vemos eso. Oye bello, oye campeón, oye muchacho de oro, oye precioso, oye linda, oye que... cualquier cosa que esa mujer, ese hombre se va a sentir que tú, para ti, ella vale. Amén. A Pedro, que se llamaba como Simón: oye arenita, oye gelatina, gelatina, gelatina. Pobre Pedro se volvió gelatina. Y el Señor le dijo: bueno, Pedro, ya no vas a hacer gelatina, vas a hacer roca. Yo te cambio el nombre hoy. Hoy ya no te llamo Simón, sino que vas a ser Pedro. Y en Pedro se convirtió. Amén. Ya. Hermano mío, por favor, créale a Dios. Yo sé que estás dolido, estás dolida porque te despreciaron. Tu papá, tu familiar, tu hermano, tu amigo, aquella persona en la cual tú habías puesto tus ojos. Dios lo permitió, no lo incitó, Dios lo permitió para que tú pongas tu mirada en Él y le digas: acaríciame ahora pues. Yo te desafío a ti, para que no digas que soy mentiroso, que tú dobles tus rodillas y le digas: Dios, yo quiero experimentarte en mí de todo corazón. Y te vas a dar cuenta que Dios está allí, porque Dios está aquí y está en todo lugar. No puedes ir a pelear la gran batalla si no la ganas contigo mismo. Y para terminar, la otra crisis, la crisis de duda y de incertidumbre. Posiblemente tú estés con duda y con incertidumbre. Jueces capítulo 6, verso 36, dice así la palabra del Señor. Léalo conmigo, por favor. Dice así: usted con la vista, yo sigo. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé. Nótelo, mente, razón, entenderé. Entonces entenderé. No es que sintamos, sino entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó por la mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego solamente que el vellón quede seco y el rocío sobre toda la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios, y así todo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Hasta ahora, Gedeón está listo para ganar la batalla. ¿Qué verdad encierra el vellón?
¿Qué verdad encierra? Encierra dos verdades. Él la puso de dos maneras. Primeramente dijo, si yo voy a salvar a Israel, quiero que me deje una prueba. Si yo voy a salvar a Israel, dame una prueba. Y él dice que el vellón durante la noche sea humedecido y toda la tierra quede seca. Imposible para el hombre. Y cuando él se levanta en la mañana, agarra el vellón y el vellón está húmedo y toda la tierra está seca. Hasta allí él entendió, oh sí, Dios me está escuchando mi oración. Dios es real. Dios va a salvar a Israel por medio de mí. Solucionado. Pero ahora es la otra cosa. ¿Irá a salvar Dios a Israel verdaderamente después de todos los pecados que Israel ha hecho? Es imposible tanta ofensa que Israel ha hecho contra Jehová. Entonces él se la cambia. Porque la primera vez el vellón lo simboliza a él. Yo soy el vellón. La tierra es amplia como Israel. Demuéstrame a mí que yo voy a salvarlo. Que el vellón quede húmedo. Y el vellón queda húmedo. Y él dice, yo voy a salvar. Pero ahora cambiémosla. Que el vellón quede seco y que Israel y la tierra sea húmeda. ¿Por qué? Porque ahora yo entiendo que tú vas a salvar a Israel por medio de mí, pero lo que no entiendo todavía, no creo, es si tú vas a perdonar a Israel. Así que si tú mojas toda la tierra y el vellón queda seco, entonces sí voy a creer que tú vas a perdonar a Israel. ¿Y sabe qué? Las dos cosas pasaron. Cuando él compara, respondió en la primera oración el vellón húmedo, respondió la segunda oración el vellón seco. Cuando él compara dice, Dios lo hizo, no hay duda, yo estoy listo, no hay duda, no hay incertidumbre, Dios lo va a hacer. Alabado sea el Señor. Ahora me pregunto, ¿tú crees que necesitas ponerte como el vellón para ser mojado o ser secado? Algunos de nosotros realmente lo necesitamos. Necesitamos que las cosas ocurran a nuestro alrededor, pero muchas veces necesitamos que ocurran en nosotros mismos. Hermano, para poder liberar a Israel necesitaba él, primero, que la obra hiciera. ¿Has escuchado ese canto? Cambia, Señor, cambia mi vida. Es lo que Gedeón estaba diciendo. A ver, haz la obra en mí. A ver si por medio de mí tú la vas a hacer con todo Israel. Y te aseguro que Dios quiere hacerlo. Para eso te creó, para pelear las batallas de Él. Pero tú tienes que solucionar tus crisis. Bienvenidas las crisis. Inclinen ahí donde están sus rostros. Inclinen su rostro. Contéstate a ti mismo. Hermano, con respeto. Hermana, con respeto. Aquí estamos en la presencia de Dios. Te pregunto, ¿tú crees tener crisis religiosa? Te contesto. Necesitas un encuentro personal con Dios. Lo puedes tener hoy. ¿Tú sufres crisis de valores? Entonces necesitas profundizar tu relación con Dios, profundizarla más y más. Dios está contigo. ¿Necesitas resolver crisis de identidad? ¿Necesitas eso? Debes de comprender que el propósito de Dios está en ti. Tú eres parte de ese propósito. Dios te acepta a ti como a Gedeón. Tienes que creerle. Y si tú dudas, te pregunto, hoy, ¿Dios te ha hablado o no te ha hablado? Si te ha hablado tu vellón,
está mojado. Porque primero eras tú. Dios te ha hablado, esa es una demostración de que Él quiere ayudarte a resolver las crisis para que ayudes a otros. Si Dios te ha hablado, no te pido que vengas. Ponte en pie como testimonio de que Dios te ha hablado. No dejes tu lugar. No mires si alguien se pone en pie o no. Eres tú y Dios. Si tu vellón está mojado, no te preocupes por si otro lo tiene mojado o no. Y allí de pie, ni yo te estoy viendo. Platica con Dios. Dile a Dios tu crisis. Dale gracias. Él te ha aceptado aún antes de que tú le clamaras. Él está al tanto de tu dolor y sufrimiento y tristeza. Hoy es día de Santa Comunión. Entrégale tu niñez, entrégale tu juventud, entrégale tu vejez, entrégale tu vida. Deja que te acaricie. Deja que te acaricie. Deja que te acaricie. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Padre, bendice a mi hermana, a mi hermano. Gracias por cada crisis que hoy podemos enfrentar y resolver en tu presencia. Estamos teniendo un encuentro personal contigo. Cambia, Señor, la tristeza en gozo, la duda en certeza. Cambia, Señor, cambia nuestras mentes, nuestros sentimientos. Cambia, Señor, el dolor y la agonía con sentimientos de vida abundante. Perdónanos, porque si fallamos es por ignorancia, Padre. Dale tus desprecios, los que te han despreciado, los que te ignoraron, los que te pisotearon, los que te doblaron, los que te escupieron, entrégaselo a Dios. Dice, tómalo, Señor, como una ofrenda, te lo entrego como una ofrenda. Ofrécete tú sobre la roca que es Cristo. Ofrécele tú tu vida y confía en Él. Que Dios te dé paz, varón. Que Dios te dé tranquilidad. Que Dios te dé sabiduría. Hermana varona, que Dios te dé abundante gracia. Hermano, al que está a tu lado, sigo sin verles. Tómale la mano y si tienes libertad de abrazarlo, abrázalo. Ayúdale a recobrar su identidad, ayúdale a recobrar sus valores. Ora como Dios te pone en tu labio, en tu corazón. Haz una oración por el valor de esa persona. Dios la ama, Cristo murió por ella, por esa persona. Bendícela, bendícela, bendícela en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que bendigas a mi esposa, yo la bendigo desde acá. A mi hijo Tito, a Leslie, a Sabdi, a Raquel, los bendigo, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Te doy gracias por su vida. Te doy gracias por su esfuerzo, por su trabajo, Señor. Te doy gracias por mis nueras, por Lilian, por Miriam. Te doy gracias por Roberto. Te doy gracias por Anet, por Sara, por David. Gracias. Gracias te doy por este pueblo. Yo sé, Señor, que te ama. Esta gente te ama, Padre. Tú la has llamado porque confías en ella, Señor. Tú la has llamado porque quieres usarla, Padre. Tú la has llamado. Este es un pueblo especial para ti, Padre Santo.
Así lo considero, así lo veo, Señor. Gracias por cada persona que está aquí. Gracias, Señor. Dales esperanza, dales confianza. Ayúdala a ellos a vivir una vida disciplinada para ti. Como Gedeón, Señor. Estar en ti, buscarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias porque yo sé que este pueblo, Señor, me ama y ama a mi familia más de lo que realmente a veces creemos que merecemos. Gracias por la manera como nos consideran, nos valorizan. Gracias, Señor, porque tú sabes que para nosotros tú eres el centro de nuestra vida. Tú lo eres todo, Jehová, Dios de los ejércitos. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias. Gracias porque vamos a poder tomar la Santa Comunión, sabiendo que todo proviene de la obra hecha por Él en la cruz del Calvario. Y hoy declaramos que la obra en la cruz no es en vano, es todo para nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.